Primera carrera sprint de la temporada con George Russell en la pole, con Antonelli, su compañero de equipo, al lado, compartiendo la primera fila. Ninguna novedad, como viene siendo hasta ahora, por lo menos este 2026. Norris y Hamilton en la segunda línea, Piastri y Leclerc en la tercera fila de esta parrilla de salida, la primera sprint del año. Algunas declaraciones repasamos que hicieron los pilotos en la previa de esta carrera sprint. Russell, que decía que estaban intentando tratar de mejorar las salidas, el arranque, algo en lo que Ferrari se está mostrando muy superior en este arranque de 2026. Hamilton, que dice que el coche se había notado bastante bien, pero que notaban que podían competir en curvas solamente con los Mercedes, porque en las rectas se le iban irremediablemente adelante tanto Antonelli como por supuesto George Russell. Verstappen, la cruz en este caso de este arranque de 2026, el coche que es completamente inconducible y nunca hemos tenido un conjunto tan malo. Verstappen, que como vemos partía en la octava posición de la parrilla de salida. Y así arrancaba esta carrera sprint, con unas primeras vueltas con una muy buena lucha entre los pilotos de Ferrari, como vamos a ver en esta imagen, y por supuesto el de siempre, George Russell, que veía cómo su compañero Antonelli se quedaba una vez más un poquito relegado en ese arranque por no haber tenido un buen primer movimiento. Problemas para Antonelli en ese arranque, y Russell con los dos pilotos de Ferrari siendo protagonista, con Hamilton en esta ocasión al frente. Hamilton, que peleó con toda rueda en algunos momentos con George Russell, y Leclerc expectante en la parte trasera de ambos coches, y veía cómo se podía mezclar en algún momento en la discusión por esa primera posición unas 5 o 6 vueltas iniciales bastante entretenidas en esta carrera sprint de China. Finalmente Russell tomó el mando en la vuelta número 7, Leclerc superaba a Hamilton, pero atención que antes de superarle hubo bastantes fricciones en esa parte de la carrera entre ambos pilotos, entre Leclerc y Hamilton. No llegaron a tocarse, pero hubo bastante electricidad en esos momentos, justamente, valga la redundancia, en estos momentos con la palabra de moda en la Fórmula 1. No llegó a mayores, pero estuvieron bastante cerca en algunas curvas, tanto Leclerc como Hamilton. Finalmente el duelo se resolvió a favor del piloto monegasco. Norris y Piastri, que se habían quedado relegados, no podían con ellos, y el graining, el fenómeno de los neumáticos que se presumía que podía aparecer en la carrera larga, en la carrera de Gran Premio en China, es muy común y muy normal que así sea, también empezaba a aparecer promediando el desarrollo de esta carrera sprint. Antonelli, que después de haberle dado un golpe bastante importante a Isaac Hadjar, por el cual se enfadó bastante el piloto francés de Red Bull, recibía en esos momentos una penalización de 10 segundos que o bien se le iban a sumar al momento de su llegada al final de la carrera, o bien si había alguna detención en boxes tenía que esperar 10 segundos, algo que al final después iba a tener que cumplir. ¿Por qué? Porque después de que la carrera estaba completamente estabilizada, con Russell en control total, con Leclerc en segunda posición en un momento bastante estable de la carrera, Antonelli penalizado, tercero en pista pero con esa sanción de 10 segundos, y Hamilton cuarto, sabiendo que iba a llegar tercero si no había ningún tipo de novedad antes del término, pero esa novedad al final se produjo cuando se quedó el coche de Nico Hülkenberg al final de la recta y entró el safety car. Ahí cambió todo, entraron a boxes casi todos, no todos, y finalmente Russell terminó controlando la carrera. No hubo ninguna novedad en ese sentido, solo que cambió
la posición de Kimi Antonelli, que tenía asegurada de alguna manera la cuarta plaza, y en boxes tuvo que esperar que primero que Russell cambiara y después esos 10 segundos, como comenté antes, por la penalización que tuvo después del incidente que tuvo con Isaac Hadjar. Así que Russell, controlando esta carrera, ganaba en el relanzamiento, no tuvo ningún inconveniente, ganaba la sprint con autoridad, y así se terminaba, así culminaba la primera de las carreras sprint del año. Así finalizaban. Vamos a acomodar aquí bien la clasificación, con Russell adelante, con Leclerc segundo, Hamilton tercero, Norris cuarto, quinto Antonelli, como comenté hace un momento, sexto Piastri, séptimo Lawson, el primero de los hombres que habían rodado desde el principio junto con Carlos Sainz con neumáticos duros. Fue bastante bien, una solución que les brindó muy buenos resultados, por lo menos a los hombres de Racing Bull con Liam Lawson. Y octavo, cerrando los puntos, un gran piloto que está demostrando un muy buen comienzo del año, que es Oliver Mann con el Haas. Verstappen, que terminaba noveno, con muy pocas alegrías en esta sprint, pero por lo menos pudo terminar después de haber estado peleando en algunos momentos del arranque con muchísimos coches, después de haberse quedado prácticamente detenido en el momento del arranque. Carrera de recuperación, pero eso no le bastó para estar contento, por supuesto, al piloto holandés, que siempre quiere ganar. Así que las cosas terminaban con una nueva victoria de George Russell. Algunas palabras, vamos a citar, interesantes de Leclerc sobre el espectáculo que se ha dado. He disfrutado, dijo Leclerc, con la pelea. No es tan artificial como lo vemos, porque acabas en situaciones donde las estrategias convergen al final de la recta y hay una buena lucha rueda a rueda. Por lo tanto, Leclerc, un hombre que ha sido o no ha sido tan crítico con el nuevo reglamento, da lugar a esa posibilidad de disfrutar con este nuevo reglamento, con esa falta de potencia, en definitiva, que hay al final de la recta para muchos de los coches, y esa forma nueva de disputar una posición que se traza o que se establece en la mitad de la recta, cuando alguien tiene más o menos energía, a diferencia de lo que se hacía en antaño cuando alguien apuraba una frenada. Una nueva forma diferente de ver la Fórmula 1, y que la FIA está monitoreando muy de cerca, no solamente las declaraciones de los pilotos, sino lo que está pasando y lo que va a pasar en la carrera larga en este circuito de China, donde hoy se ha disputado esta carrera sprint. Los neumáticos, hay que tener en cuenta que han cobrado más importancia en este caso, en esta carrera sprint, sobre todo porque han quedado, después de la carrera de Australia, bastante, es un tema que ha quedado como oscurecido, porque todo el mundo ha hablado del despliegue de la potencia, del deployment de la potencia eléctrica, si tenían más o menos, si había más o menos carga para poder llegar lo mejor posible a la parte final de las rectas que importaban en cada uno de los circuitos. Y palabras de Hamilton también, que dice que, o afirmaba, que había sido una carrera muy divertida, que no se creía que iba liderando, pero luego éramos tan lentos en la recta, algo que ha citado Hamilton más de una vez, que era imposible rodar junto a los hombres de Mercedes. Vamos aprendiendo sobre la marcha, sobre cómo utilizar la batería y qué hacer para que no me adelantaran. Tampoco, o también, mejor dicho, están aprendiendo a cómo utilizar la batería, algo que tiene cierto parecido, unas declaraciones y unas palabras que son bastante parecidas a las que mencionó su compañero Charles Leclerc. Por lo tanto, son críticos con el reglamento, pero hay algunos pilotos que abren la puerta a la posibilidad de que se vayan modificando algunas cosas para que vayan mejorando el espectáculo, que no ha sido malo en esta carrera sprint, pero por lo menos que no tenga tantos puntos artificiales, y la FIA está trabajando muy seriamente, está pensándoselo muy bien qué hacer a partir del próximo Gran Premio de Japón dentro de 2 semanas, para ver qué cosas se pueden cambiar o por lo menos
con qué empezar a cambiar, con qué elementos empezar a trabajar para poder cambiar este tipo de cosas en un reglamento que no ha gustado, por supuesto, a todo el mundo. La próxima carrera sprint va a ser en el Gran Premio de Miami el 2 de mayo. Si te gustó el vídeo, dale al like y suscríbete aquí a Víctor Seara Televisión. Hasta la próxima, chao.